Bueno, siendo las 10 horas 11 minutos, ya estamos en contacto telefónico con uno de los más importantes periodistas que tiene este país, por supuesto. Lo sigue teniendo a pesar de no estar en el principal medio en este momento, pero Daniel Castro es inconfundible. Con él estamos en contacto. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Pero ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un enorme gusto estar con ustedes desde aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo asumiste ese cambio después de tantos años en televisión y después pasar a lo que a nosotros nos encanta, la magia de la radio? Bueno, es eso, justamente, volver a esa magia que solo la radio puede tenerlo como medio. Y lo de la televisión, naturalmente, es algo que desarrollé durante muchos años. Estoy como adaptándome a esta nueva realidad, pero también haciendo algunos contenidos audiovisuales, en este caso para el canal de Punta del Este, así que no me alejé del todo. Buenísimo. Daniel, sobre todo, más o menos, nosotros estamos en la misma franja etaria, bueno, sí. Somos procedentes también del departamento de Tacuarembó, estudiamos prácticamente lo mismo. ¿Cómo estás viendo el periodismo actual, hoy, en una imagen general? Lo estoy viendo, no sé si es exagerado mencionarlo como mejor que nunca, pero de pronto debe ser de los mejores momentos del periodismo nacional, sobre todo tomando en cuenta que ha sido protagonista en la difusión, en el hallazgo, en el seguimiento de temas de alta sensibilidad. Por lo tanto, considero que hoy por hoy hay, sobre todo periodistas, no tanto de pronto a nivel de medios, que ya es más general y ya hay, digamos, otro tipo de conducción en ese sentido, pero si vamos al periodismo individualmente, yo creo que está pasando por un gran momento, hay colegas que están haciendo un trabajo extraordinario, así que yo realmente me siento muy feliz por lo que está pasando en ese sentido. Daniel, yo pienso que el periodismo actual en radio, por ejemplo, tiene una vara muy alta. Hay que pensar que en nuestro país tenemos tantas emisoras de radio con tantos programas periodísticos a la mañana, y a cuál de ellos mejor. Bueno, exactamente, ahí hay una muy sana competencia porque también se ponen de manifiesto distintos estilos y me parece que el que termina ganando es el oyente, desde luego, porque tiene una oferta enorme. Estoy hablando no solo de Montevideo, de la zona metropolitana, sino también del interior, que desde siempre ha tenido como referencias a sus programas matutinos en la radio, más allá de que también yo creo que hay como un redescubrimiento ahora de la tarde para la radio, y me parece que también es muy saludable porque la tarde también dejó de ser aquel espacio casi que exclusivamente dedicado a la música o al magazine. Hay periodismo también en la radio en la tarde y eso hay que celebrarlo, pero me parece que efectivamente la vara está muy alta, como decías, y eso nos obliga a todos, nos exige estar todo el tiempo tratando de mejorar. Me parece que estamos en ese sentido, con lo que mencionaba, con una competencia muy sana, muy saludable y que debe ser bienvenida. Viste, Daniel, no sé si estás de acuerdo, pero en los últimos años se ha intensificado bastante el periodismo de investigación, ese periodismo de ir a buscar la fuente, de investigar y demás, más allá de lo que son parámetros o miedos o algunos tabú, pero creo que se está apuntando mucho a eso, a la investigación y a sacar los temas relevantes hacia la comunidad que los escucha, ¿verdad? Sí, exactamente, es como decíamos al comienzo. Yo creo que hay periodistas, hay colegas que han encarado con mucha firmeza ese camino de la investigación, lo hacen también despojados de esos temores que de pronto en algún momento podían existir. Hay colegas que están desarrollando su camino en función precisamente de ese estilo de periodismo. Muchas veces en los medios la dificultad pasaba por el aspecto económico, porque se entiende que para montar una investigación seria, por ejemplo, a nivel de la televisión, se necesitaban cifras importantes, porque era mantener un equipo, porque en definitiva muchas veces el periodista es una pieza importante, pero una pieza al fin de todo un esquema o de todo un sistema. Sin embargo, con el paso de los años y con el paso de este último tiempo, hemos advertido que hay profesionales que se han dedicado a eso, que lo hacen muy bien.
yo creo que ahí lo único que deberíamos considerar o tomar en cuenta, o en fin, tratar de poner encima de la mesa también, es la necesidad de que quienes investigan lo hagan con absoluta libertad, desde luego, con mucha responsabilidad. Yo creo que también ese es un aspecto importante. Creo que el periodismo en ese sentido actúa con responsabilidad y evitando los sesgos, o sea, investigar todo lo que te llegue y no en función de pronto simpatías políticas, y me parece que hay profesionales que están en esa línea. Valoro eso, lo celebro mucho, y bueno, ojalá que lo que podamos hacer con este momento de la historia del periodismo es que quede instalado, digamos, ese concepto del periodismo de investigación. Creo que también ha asomado mucho y con mucha firmeza otro tipo de periodismo, que es el periodismo de opinión, y ahí me parece que también hay que ponerle, digamos, una mirada atenta a lo que representa el compromiso de la opinión, porque opinamos todos, desde luego. El asunto es cuando vos enfrentás un micrófono, enfrentás una cámara y te permitís opinar con fundamento. Cuando una persona, cuando un periodista opta por el periodismo de opinión, que muchas veces también era marcado como un tabú, hace porque también previamente indagó, investigó, profundizó, entonces su postura es fundamentada, tiene buenos argumentos. Así que el periodismo de investigación y el de opinión creo que llegaron para quedarse, y eso está muy bien. El periodismo de opinión, sin lugar a dudas, es parte editorial de muchas emisoras en nuestro país. De hecho, aquí en Radio Acuarela tuvimos uno de los periodistas más importantes que ha tenido el interior, que hoy está desaparecido, el COVID se lo llevó, Juan José Palacio me refiero, claro, que tenía justamente una editorial en la radio que se llamaba Pido la Palabra, y que era escuchada por todo el departamento y las adyacencias también, ¿no? Claro, y es importante. Ahora, la libertad de prensa es importante por sobre todas las cosas. ¿Crees que se ejerce en profundidad aquí en nuestro país? Sí, antes de que el presidente en su momento, a propósito de la pandemia, mencionara el concepto de libertad responsable, yo me animaba a utilizar mucho eso, ¿no? Y obviamente era algo natural. Todos sabemos que la libertad nuestra termina cuando empieza el derecho del otro, esa frase que se ha reiterado desde siempre, pero recuerdo que todo el tiempo, cuando hablaba de estos asuntos, apelaba a ese mismo concepto. O sea, está muy bien tener libertad, eso es innegable, es algo por lo que hay que batallar a diario. Ahora, la libertad también te la ganás ejerciéndola con responsabilidad, y ahí es donde muchas veces te queda la sensación de que hay que distinguir claramente la libertad de expresión con el hecho de tener un micrófono enfrente y decir cualquier barbaridad. Lo de la barbaridad dicha al aire tiene impacto, genera repercusiones, genera polémica, genera visibilidad, genera como, digamos, momentos de fama que son efímeros, pero muchas veces el daño queda, porque se dice cualquier cosa, se puede llegar a decir cualquier mentira simplemente por aquella cosa de figurar un rato, y el daño quedó. Probablemente la fama de ese instante se evapora, pero el daño queda. Por eso también muchas veces tenemos que hacer un llamado a ejercer la libertad de expresión, que es un derecho inalienable y que hace a la democracia, hace a una democracia robusta, pero evitar los excesos. Me parece que ahí, bueno, cada uno sabrá lo que hace y por qué lo hace, pero bueno, cuando se está frente a un micrófono, hay que asumir claramente que se está ante una de las mayores responsabilidades que tiene un ciudadano en un país democrático, que es emitir información y opinión con responsabilidad. Muchas gracias, Daniel, por tus conceptos. Hay mucha gente que aquí en Cerro Largo justamente estaba ávida de escuchar a uno de los periodistas que marcaron un hito, tanto sea en la televisión como en la radio, con tanto conocimiento, y gracias por tus conceptos generales. Y en cualquier momento vamos a estar otra vez en contacto para charlar un poco más aquí en Radio Acuarela 1520, la mañana en colores. Ojalá que así sea. Yo estoy totalmente a la orden y encantado. Ha sido un gran placer, Daniel. Igualmente, que pasen bien todos ahí. Saludos a todos. Muchas gracias.